Frases como entre broma y broma, la verdad se asoma, o río para no llorar, así como parece chiste, pero es anécdota, nos indican algo muy claro. La comedia es algo serio. Pareciera que los seres humanos somos los únicos animales capaces de desarrollar el humor. Es por eso que en este análisis examinaré el contenido de la comedia, sus funciones tanto psíquicas como sociales, la estructura de la misma, así como iniciaré una apología. Soy David Ramírez Ortega, estudiante de Unifreud. Este es mi trabajo final, psicoanálisis de la comedia, entre la justicia social, la confesión, la catarsis y el ataque. Freud distingue dos tipos de chistes, los inocentes y los tendenciosos. Hemos de encargarnos de estos últimos, ya que los primeros no poseen carga psíquica. Son simples juegos de palabras que brindan alegría más que risa. Un ejemplo sería el ya clásico: había un perrito que se llamaba Resistol, se cayó y se pegó. Bastante simple, ¿no es así? Ahora bien, en los segundos, en los tendenciosos, hay un mensaje, una queja, un ataque que encandila por la fachada cómica que solo podemos vislumbrar una vez que nuestra vista se haya adaptado. Se han de preguntar, ¿por qué mencioné el lado social de un chiste? Para responder a esta pregunta es necesario retomar la figura del bufón. Es bien sabido que en la Edad Media el bufón gozaba de inmunidad hacia con el rey. Era el único que podía insultarlo, así como también aquel que podía comunicar los malestares del pueblo a su gobernante, el rey. Es decir, era el único que podía transgredir la ley. El bufón podría lograr cierto equilibrio social. Mediante el chiste aligeraba la carga de las malas noticias ante su autoridad, y éste se volvía más laxo, menos punitivo, y abría espacio para el diálogo y la resolución de problemas. Los chistes hostiles, aunque suene redundante, atacan. Sin embargo, es la dirección de los ataques lo que puede significar la diferencia entre un sometimiento y la liberación. Freud, de origen judío, distinguió los ataques de sometimiento a los de liberación, categorías acuñadas por mí, mediante el emisor. ¿Quién cuenta el chiste? Si un extranjero se burlaba de los judíos, al no conocer a detalle la vida de un judío y porque su conocimiento se basaba en estereotipos, no se podía hablar de catarsis, sino de una búsqueda de sometimiento. Sin embargo, cuando los mismos judíos se burlaban de sí mismos, de sus costumbres y mañas, resultaba liberador. ¿Por qué? Esto tiene origen en la moral, el superyo. Sin embargo, hemos de posponer este punto. Ahora, siguiendo esta línea, podemos hablar de una temática cómica contemporánea, el roast. En el roast, una persona se rodea de amigos íntimos y se permite ser insultado con chistes contados por ellos. Al finalizar, éste les responde de la misma manera. De esta forma, podemos afirmar que resulta liberador cuando nuestros amigos nos ayudan a derribar las barreras morales que subyugan nuestro yo. La familiaridad de nuestros seres queridos puede facilitarnos un mensaje doloroso, una mala noticia, sin la molestia de la seriedad. Seremos el rey que escucha las malas noticias. Sin embargo, esta técnica de roast no ha de funcionar con desconocidos. No nos conocen y no lograrán comprender quiénes somos. Solo lograrán atacar nuestra superficialidad mediante la burla y la humillación. Antes de retomar el tema del superyo, he de hablar de las barreras del chiste. Freud distingue dos tipos, la externa y la interna. La externa refiere a una barrera social, es decir, a poder reclamar, sin distinción de clases, a una autoridad. Y la interna, la más satisfactoria según Freud, refiere a poder burlarse de un tema que antes resultaba angustioso. Un ejemplo de esto fue cuando Franco Escamilla confiesa la tormentosa relación con su padre. Para el último tercio de su show, Payaso, Franco, en medio de chistes, logra confesar al público cómo se sintió de haber sido un hijo de un padre que solo se dijo orgulloso de él cuando era famoso, cuando ya no necesitaba sus palabras. Lo necesitaba antes, cabrón, expresó el comediante. En ese monólogo podemos observar la eliminación de ambas barreras. Franco le pudo hablar a su padre, es decir,
a una autoridad, a alguien de distinta jerarquía, algo que siempre le aquejó, es decir, derribó la barrera interna que le impedía hablar del tema. Para realizar un chiste tendencioso, un chiste hostil, se necesitan tres: quien ataca, quien recibe el ataque y quien se une al atacante con su risa. Es el trabajo del comediante hacer que el público se una a su ataque y se rían de algo o alguien más. Regresando al ámbito social de la comedia, he de servirme del ejemplo de Daniel Sloss. Este comediante australiano se enorgullece de haber causado decenas de divorcios con su especial de comedia Jigsaw o Rompecabezas. En él habla del amor, tema que a todos nos atañe, y expresa su necesidad de conseguir a alguien que nos ame tal cual somos, que no busque cambiarnos, que sea un complemento de nuestra vida y que no busque hacernos daño. Concluye diciendo que si tu amor es verdadero, no tienes por qué temer. Un simple comediante no va a destruir tu relación verdadera. Sin embargo, si alguna de sus palabras llegaron a resonar en tu mente, es tu verdadero ser buscando huir. Y si él tiene razón y decides no huir de esa relación, estás destinado a pasar el resto de tu vida con alguien que no amas. Sin duda, palabras inquietantes, compartidas desde la familiaridad, pues se sirve de ejemplo el primero para lograr la identificación, y que logran expresar la angustia de vivir una relación así. De nuevo, un chiste rompe con las barreras de la culpa. Ahora es momento de que hablemos del superyo en la comedia. No puede haber chistes tendenciosos sin una autoridad a la quien burlar, sin un superyo del cual huir. Como bien dijo Cioran, en todas las familias taradas siempre surge un vástago que se entrega a la verdad y se pierde encontrándola. Esta frase, a mi parecer, habla de que en las familias desoladas por algún malestar siempre habrá quien busque entender qué pasa con la dinámica familiar y, asimismo, busca expresarla. Sin embargo, cuando hay una autoridad moral muy grande, se recurrirá al cinismo o al humor para poder expresar el malestar que sufren. Ejemplo de esto es Roman Roy de la serie Succession, un hijo cínico, producto de un padre muy estricto. Esta ficción no es sino el reflejo de una realidad certera. Mientras más se busque callar la verdad, más doloroso será el chiste con el que saldrá. Por último, quisiera hablar de la distinción de la comedia del yo y la comedia de la angustia. A mi parecer, si bien ambas tienen su origen en la angustia, lo que las diferencia es su abordaje. En la primera, el yo es tan fuerte que puede tomar la angustia y dejarla que corra. En la segunda, la angustia es tanta que busca camuflarse detrás de un chiste. Un ejemplo de la primera sería el trabajo del comediante, quien habla de aquello que lo aqueja. Mientras que en la segunda se dice una verdad angustiante con una sonrisa nerviosa, esperando que no lo tomen en serio. Esta última es más parecida a un lapsus y la primera a un mecanismo de defensa. La fórmula dice: tragedia más tiempo es igual a comedia. Y yo agregaría: fortaleza yoica más angustia da igual a chiste, a catarsis. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.